Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que, bueno, estén muy bien disfrutando de este domingo, descansando, ojalá el día de hoy. Y desde ya, pues, les queremos agradecer si el tiempo que nos están dedicando, pues, como les digo, un domingo hoy ya 28 de marzo, pues, a escucharnos y poder aprovechar de cierta manera lo que queremos compartir con todos. Estamos hoy entregando el último episodio de esta serie de 3 episodios que hemos hecho de las semanas previas hasta hoy, donde hemos estado contando 10 tips para el manejo del paciente crítico en servicios de emergencias. Y bueno, pues como ya ha sido costumbre en los 2 episodios previos, tengo por aquí al doctor Moya, Alejandro Moya, que es director de la División de Medicina de Emergencias de AMIR. Ale, muchas gracias por estar un domingo hoy con nosotros también. No, con mucho gusto, William. Muchas gracias y gracias a todos más bien por conectarse y acompañarnos el día de hoy. Genial. Bueno, además, mañana lunes 29 vamos a iniciar la nueva edición del programa de actualización en medicina de emergencias. Así que yo creo que con las cositas que vamos a contar hoy, pues si alguien todavía se está pensando si este curso es para ustedes, pues ojalá pues puedan tener suficiente criterio para valorar acompañarnos en este programa que iniciamos el día de mañana. Bueno, hemos tocado en las ediciones anteriores 6 tips importantes, ¿no? Que hemos estado revisando, que son cosas que no tenemos que olvidar, pero que se olvidan y hemos visto ya también por los porcentajes y las estadísticas que nos ha contado Alejandro anteriormente, pues que efectivamente son puntos que se olvidan, que son cosas sencillas que deberíamos no olvidar. Y hoy tenemos 4 igual de importantes. Sí, hoy tenemos, bueno, o al menos hoy terminamos con los tips más frecuentes para el manejo del paciente crítico y vamos a hablar de 4 aspectos muy importantes, tan importantes como los que hemos venido hablando previamente, pero quizá vamos a mostrar algunos datos que a uno le hacen pensar realmente cuando se enfrenta a un paciente crítico, que olvidar estos pequeños detalles pueden causar estragos en los pacientes y que de pronto podemos ser los responsables de alguna complicación no esperada durante la hospitalización de los mismos, ya sea fuera del servicio de emergencias o en la unidad de cuidados intensivos o incluso en los salones de hospitalización. Perfecto, pues nada, pues vamos al lío, como dicen. A ver qué tenemos para hoy. Claro, habíamos hablado hace unas sesiones atrás acerca de la importancia de la alimentación, el control de la fiebre, la sedación, la analgesia, la cabecera a 30 grados y pues la tromboprofilaxis como parte del manejo inicial del paciente críticamente enfermo. El día de hoy vamos a hablar de otras 4 recomendaciones que son sumamente importantes, empezando por la úlceroprofilaxis. Resulta ser que el paciente crítico tiene un riesgo incrementado de desarrollar unas úlceras a nivel gástrico y duodenal que se llaman úlceras por estrés. Estas úlceras por estrés son con mayor frecuencia encontradas en el fondo o en el cuerpo del estómago. Por eso reciben el nombre de úlceras de Cushing si se encuentran en el fondo y úlceras de Curling si se encuentran en el cuerpo. No obstante, también estas úlceras pueden afectar tanto el antro como el duodeno o incluso el esófago. Como te digo, son sumamente frecuentes en el paciente críticamente enfermo. Esto puede llevar a complicaciones como hemorragia del tracto gastrointestinal alto, puede llevar a episodios de perforación espontánea, sobre todo del tercio distal del esófago o el estómago, y finalmente puede causar choque hemorrágico incluso en algunos pacientes durante su estancia, ya sea en el servicio de emergencias o en la unidad de cuidados intensivos. El paciente ventilado definitivamente está mucho más expuesto a este tipo de úlceras debido a que tiene una disminución en los factores protectores o en las barreras protectoras de la mucosa gástrica y un incremento de la producción de ácido. Y aparte de eso, si vos recordás que muchas veces estos pacientes están sometidos a periodos de isquemia, resulta ser que la vasoconstricción del lecho esplácnico disminuye de manera significativa el flujo sanguíneo al estómago y el intestino, y esto aumenta la probabilidad de que estos pacientes desarrollen este tipo de úlceras. Entonces, es importante recordar que todo paciente que esté bajo ventilación mecánica o críticamente enfermo requiere de úlceroprofilaxis si tenemos ese riesgo incrementado de presentar reacciones adversas. Entonces, la pregunta que aquí nos haríamos es, ¿cuál es la mejor úlceroprofilaxis?
si son los bloqueadores H2, si son los inhibidores de la bomba de protones o algún otro tipo de antiácido. Y aquí es donde la evidencia pues muestra algunas recomendaciones con respecto a eso. Pero antes de hablar acerca de cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar en estos pacientes, es importante recordar qué grupo de pacientes está expuesto en riesgo. Entonces te voy a mostrar una imagen que nos puede ayudar a comprender adecuadamente esto. Si vos observas esta imagen, existen factores de riesgo mayores que van a exponer al paciente a una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de úlceras. Por ejemplo, pacientes que han sido ventilados por más de 48 horas, pacientes que tienen quemaduras de más del 35% de la superficie corporal total, pacientes que fueron víctimas de trauma y tienen dentro de su cuadro clínico un trauma espinal, pacientes con trauma craneoencefálico moderado o severo, es decir, Glasgow por debajo de 12, sangrados digestivos en el último año o coagulopatías. Y aquí estamos hablando de pacientes con plaquetas por debajo de 50,000, con INRs elevados por arriba de 1.5 o con TTPs superiores a 60 segundos. Entonces, en este contexto, pues vamos a tener un riesgo mayor de que los pacientes desarrollen algún tipo de sangrado del tracto gastrointestinal, principalmente relacionado a úlceras por estrés, pero también vamos a tener factores de riesgo menores, en donde vamos a tener los cuadros sépticos, estancia hospitalaria mayor a 15 días, sangrados digestivos ocultos que no hayan sido diagnosticados previamente, o tratamientos con medicamentos que pueden resultar en erosiones gástricas, no solamente glucocorticoides, sino también aquí ponemos AINES, ponemos algunos medicamentos que puedan causar erosiones a nivel gástrico. Finalmente, el mantener a un paciente en nada vía oral durante un tiempo prolongado también incrementa la probabilidad de que los mismos vayan a desarrollar este fenómeno. Entonces, partiendo de este hecho, la pregunta sería, bueno, ¿a quién le vamos a dar ulceroprofilaxis y a quién no? Resulta ser que el mejor gastroprotector que existe en la actualidad es la dieta. Por ende, mientras más temprano nosotros podamos iniciarle alimentación a este paciente, menos riesgo el mismo va a tener de desarrollar úlceras gástricas o de cuerpo, o de esofágicas o de duodeno. Por eso nosotros decimos que si el paciente tiene la posibilidad de mantener un tracto gastrointestinal funcional, iniciemos la dieta lo más pronto posible y este va a ser el mejor gastroprotector. Por otro lado, si por alguna razón el paciente no puede recibir dieta o tiene muchos factores mayores para desarrollar erosiones gástricas, en este caso tendríamos que valorar la posibilidad de si le damos inhibidores H2 o si le damos inhibidores de bomba de protones. Los diferentes estudios no han mostrado una diferencia significativa de uno sobre otro para profilaxis. Es decir, si usted quiere dejar profilaxis, parecieran ser igual de efectivos los inhibidores H2 versus los inhibidores de bomba de protones. Pero cuando ya usted tiene documentado el desarrollo de erosiones gástricas, de úlceras o cualquier otra lesión erosiva de la mucosa del tracto gastrointestinal, los inhibidores de bomba de protones parecieran ser más efectivos. Entonces, en resumen, sería el mejor gastroprotector es la dieta. Tenemos que iniciarlo lo más pronto posible. Si el paciente tiene factores mayores, pues va a requerir ulceroprofilaxis. Y la ulceroprofilaxis sería, si es profilaxis única, es igual inhibidores H2 que inhibidores de bomba de protones. Y si es para tratamiento del paciente, los inhibidores de bomba de protones parecieran ser más efectivos. Entonces, como vos podés observar, es un problema bastante frecuente. Realmente la gran mayoría de pacientes críticamente enfermos, sobre todo aquellos que están en shock o aquellos que están en ventilación mecánica o que están en ventilación mecánica debido a la presencia de algún estado de shock, tienen un factor de riesgo o un incremento significativo de la posibilidad de desarrollar este fenómeno. Entonces, a partir de ahí, esa sería la primera recomendación con respecto a la ulceroprofilaxis. Qué importante eso que hablas de esos factores mayores y factores menores, porque también me planteo la opción que ocurra todo el extremo contrario, ¿no? O sea, que el paciente que llegue al servicio de emergencias ya vamos pautando prácticamente directamente omeprazol o pantoprazol, ¿no? O sea, que eso también podría
podría ocurrir, bueno, y ocurre, ¿no? En algunas ocasiones, que es muy importante tener presentes estos factores que has comentado, todas las comorbilidades del paciente, lo que esperamos a futuro desde el momento que llega el paciente a emergencias. Sí, claro, hay que tener muy claro que no todos los pacientes van a requerir gastroprotección, ¿verdad? Muchas veces hemos generalizado el hecho de que todo paciente que permanece en emergencias debe de tener tromboprofilaxis y todo paciente que permanece en emergencias debe tener gastroprotección, y no siempre debe ser así. Usted tiene que individualizar cada caso, no existen las recetas de cocina, no existen las reglas 100% o que se deben de cumplir al 100% en los servicios de emergencias y en general en la medicina, y por ende, pues cada paciente debe ser valorado por aparte para tomar la decisión de cuál es el beneficio que le estamos aportando con estas estrategias. Correcto. Muy bien. Bueno, otro tip. Una duda para personas que nos estén escuchando fuera también de Costa Rica, que estamos emitiendo para todas las sedes de AMIR, la mayoría de sedes de AMIR en Latinoamérica. Por ejemplo, en Costa Rica, donde trabajas tú, ¿cuál suele ser el fármaco disponible o que se utilice, tanto los inhibidores H2 como los... Bueno, inhibidores H2 lo que tenemos es famotidina. Ok. Y para inhibidores de bomba de protones tenemos omeprazol, esomeprazol o lansoprazol. Ok. Que es lo que hay, digamos, con frecuencia. Muy bien, muy bien. Entonces, el siguiente tip o la siguiente recomendación tiene que ver con el control de la glucosa, un tema que se ha debatido muchísimo en los últimos 10 años, desde los estudios de la doctora Van der Berg, por ahí del año 2005, en donde ella tomó pacientes posterior a cirugía cardiovascular y los puso en un grupo de control en donde se hacía un seguimiento estricto de la glicemia para tratar de que estos pacientes tuvieran una glicemia entre 90 y 110 versus aquellos pacientes que no tenían control estricto de la glucosa. Y ella demostró que su grupo de pacientes, aquellos que se controlaba estrictamente la glucosa, tenían una menor mortalidad que los pacientes a los cuales no se les controlaba la glucosa. Ella parte del hecho de que la glucosa en el paciente crítico puede tener múltiples etiologías, ¿verdad? Un paciente críticamente enfermo va a tener un aumento de cortisol, va a tener una liberación exagerada de catecolaminas con un estímulo máximo de la glándula suprarrenal, que también va a producir grandes cantidades de glucagón, va a tener un incremento significativo de la gluconeogénesis y la glucogenólisis. De hecho, que también el paciente crítico tiende a desarrollar algo de resistencia a la insulina. Se dice que hasta el 80% de los pacientes críticamente enfermos pueden llegar a desarrollar algún grado de resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, que a mayores niveles de a mayores niveles de glucosa, vamos a encontrar una mayor mortalidad. Y resulta ser que, como ustedes recuerdan, todo el mundo nos dice que la hiperglicemia es inmunosupresora, puede producir alteraciones en la respuesta inmune, que puede producir incremento de la mortalidad en diferentes patologías como infarto agudo del miocardio, como enfermedad cerebrovascular, como choque séptico. Entonces, estos efectos adversos de la hiperglicemia, llámese aumento de la incidencia de infecciones intrahospitalarias, aumento de la incidencia del incremento de la presión intracraneal, disfunción del sistema inmune y aumento de la mortalidad en síndrome coronario y enfermedad cerebrovascular, fue lo que llevó a la doctora Van der Berg a realizar este estudio en donde ella trataba de controlar estrictamente la glucosa y efectivamente demostró que disminuía la morbimortalidad. Pero ¿qué es lo que pasa después de Van der Berg? Después de la doctora Van der Berg, varias personas o varios grupos intentan reproducir el estudio de la doctora Van der Berg y no logran demostrar ese incremento en la sobrevida de sus pacientes versus lo que había encontrado la doctora. Entonces empiezan a criticar los estudios de la doctora. Ellos demuestran que en el grupo control tenían menos incidencia de hipoglicemias versus el grupo de intervención que al tratar de tener una glicemia tan cercano a lo normal, caían más bien en el rango de hipoglicemia y que la hipoglicemia aumentaba significativamente la mortalidad. Entonces, posteriormente, la doctora Van der Berg viene nuevamente, realiza otro estudio, documenta o reproduce los resultados y pues ella lo que dice es que
lo que está fallando es el estricto control sobre el grupo de los pacientes, que hay que estar haciéndoles glicemias más seguido, que hay que estar tomando algunos protocolos de recomendaciones con respecto a cuando la glicemia se acerca a 90, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, por ahí del año 2012 aparece un estudio también muy importante que es el NICE Sugar, y el NICE Sugar toma 6,000 pacientes, más o menos 6,100 pacientes, y los coloca en dos grupos. Un grupo en el cual se le hace una intervención estricta para control de la glicemia, 80 a 110, y otro grupo en el cual se maneja con un rango de menos de 180 miligramos por decilitro. Y resulta ser que ellos demuestran que en el grupo control, aquel que tenía menos de 180 miligramos por decilitro, los pacientes tuvieron un mejor seguimiento, tuvieron una mortalidad similar a la del grupo control, a la del grupo intervención, y menos eventos adversos y menos hipoglicemias. Entonces, al final, después de todo esto, luego viene otro estudio, que es el estudio BICEP, y finalmente el estudio glucosa. La conclusión de esto es que, si bien es cierto, el control de la glucosa disminuye la mortalidad, el control estricto de la glucosa a cifras de 80 a 110 puede ser perjudicial por la alta incidencia de hipoglicemias que estos pacientes pueden desarrollar, y que finalmente pareciera ser que el rango seguro para control de la glicemia, en donde el beneficio sobre la mortalidad es el mismo que el grupo de intervención estricta, pero con menos eventos adversos relacionados a hipoglicemia, es aquel grupo que tiene glicemias entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Entonces, en la actualidad, la idea es que si usted va a hacer control de la glicemia, debe mantener un rango entre 140 y 180 miligramos por decilitro, que pareciera ser el rango más seguro. Sabemos que por arriba de eso se incrementa la mortalidad, porque va a aparecer inmunosupresión, porque va a haber eventos adversos relacionados en el contexto de infarto agudo del miocardio y enfermedad cerebrovascular, mayor tasa de infecciones, y que por debajo de 140 se incrementa el riesgo de hipoglicemia y que los pacientes tengan encefalopatía metabólica y puedan tener un incremento significativo de la mortalidad. Entonces, el rango adecuado de control sería de 140 a 180 miligramos por decilitro. ¿Con qué vamos a realizar ese control de la glucosa? Pareciera ser que la mejor forma de hacerlo es mediante el uso de insulina simple en infusión continua, para poder ser tituladas según los rangos de glicemia del paciente. Los bolos de insulina no parecieran ser tan efectivos, en primer lugar, porque no tenemos control sobre la disminución de la glucosa. Podemos tener absorción errática si se pone a nivel subcutáneo, y pareciera que no es la mejor opción. Entonces, en la actualidad, preferimos la infusión de insulina de acción corta, el control glicémico horario, es decir, que el paciente esté tomando glicemias o sea expuesto a tomar glicemias cada hora, para evitar episodios de hipoglicemia. Sí, siempre recordar que si usted tiene un paciente críticamente enfermo que está bajo control de glucosa, con la meta de 140 a 180, y ese paciente le hace un pico en el curso de la enfermedad, el efecto protector de lo que usted estaba haciendo se pierde. Entonces, de nada sirve, por ejemplo, tener varias horas al paciente con un rango de glicemia entre 140 y 180, si de pronto el paciente recibió soluciones glucosadas, le dieron alimentación, etcétera, etcétera, y nadie estuvo haciendo glicemias control, y de pronto el paciente aparece con 400 de glicemia. Ese pico de glicemia per se ya es suficiente para incrementar la mortalidad en ese paciente en específico. Entonces, esas serían las recomendaciones con respecto al control de la glucosa del paciente críticamente enfermo. Estos estudios que comentas que realizó la doctora, estamos hablando siempre en el contexto del paciente crítico, ¿no? Sí, siempre en el contexto del paciente crítico. Con esa cifra de 140, 180, que me parece que es un dato, un tip buenísimo que estás compartiendo, ¿no? Porque pues siempre vas con la tendencia, ¿no? a mantener cifras efectivamente pues más bajas, pero bueno, está allí la evidencia que nos comentas. Evidentemente estamos hablando de un paciente crítico que suponemos que debe tener toda una serie de cuidados adicionales que te permitan pues estarle viendo qué tal está el azúcar cada hora, ¿no? Claro, uno de los problemas que tenemos en los servicios de emergencias es el seguimiento de los pacientes. Muchas veces, como es un servicio dinámico,
en el cual vos estás reanimando pacientes, pero de pronto cuando estás terminando de reanimar un paciente, te llega otro paciente en estado de choque que necesita reanimación, perdemos el seguimiento que le estamos dando al primer paciente y muchas veces creemos que como el paciente ya salió del estado de choque, que lo trajo al servicio de emergencia, ya no hay que hacer nada más, ¿verdad? Y muchas veces cuando nos damos cuenta la enfermera nos llama porque el paciente que habíamos reanimado volvió a caer nuevamente en un estado o una situación crítica y perdimos el seguimiento. Lo mismo con enfermería. Enfermería pues tiene que estar cambiando de un paciente a otro dependiendo de la gravedad de cada uno y muchas veces tendemos a descuidar estos pequeños detalles y cuando nos damos cuenta pues el paciente está en 400, 500. Es lo mismo que la reanimación de un paciente en hipoglicemia, ¿verdad? De pronto el paciente viene hipoglicémico y alguien dice, no, póngale 100 cc de solución glucosada al 50. Y todo el mundo muy contento porque ya no está hipoglicémico y ahora le haces una glicemia y la glicemia está en 400. Es tan dañino ese pico hiperglicémico como la hipoglicemia que el paciente o la hipoglicemia que trajo al paciente al servicio de emergencias. Entonces, esos pequeños detalles que a veces uno los desconoce hacen grandes diferencias en la evolución clínica del paciente durante su estancia y a posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Estaba recordando justo ahora, hace poquitos años, cuando éramos internos, tú y yo, por esa época, que existía la figura del interno que estaba asignado. Además, yo fui interno de medicina interna en Calderón Guardia, cuando hacemos las guardias en emergencias, existía la figura del interno que se encargaba en la guardia de hacer todos los procedimientos. No me acuerdo cómo se llamaba, el gases arteriales, la glicemia, los electros, que había un interno solo para eso, 24 horas. 24 horas, efectivamente. No sé si eso ocurre, existirá todavía, pero estaba recordando ahora. Sí, sí existe, digamos, los médicos internos se le van asignando diferentes funciones dependiendo del lugar o el sitio en donde se estén rotando, ¿verdad? Pero, bueno, ya tenemos un año de no tener internos por la pandemia, pues las cosas han cambiado un poco, ¿verdad? Ahora los residentes, pues, tienen que asumir algunas funciones que antes hacían los médicos internos y enfermería también se encargó de asumir algunas otras funciones que antes hacían los médicos internos, ¿verdad? Como la coordinación de estudios, bueno, o el llevar las boletas para los sellos y demás cosas en relación a la coordinación de estudios. Algunas glicemias también las realiza el personal de enfermería y pues los residentes se encargan de hacer algunas otras cosas como gasometrías y electros que eran algo exclusivo de los médicos internos. Sí, bueno, esperemos que sigan mejorando los datos y estemos cada vez más cerca de una nueva normalidad. Muy bien, excelente este tip, me ha gustado mucho, Ale. ¿Qué más hay por ahí? ¿Vos sabías que, bueno, te voy a hacer una pregunta a vos, de los pacientes que ves en los servicios de emergencias, ¿cuándo te has preguntado o te has preocupado de manera significativa por el hábito intestinal de ese paciente? Yo creo que de todos los tips que hemos hablado hasta ahora, sinceramente, te diría que en mi caso es el que menos me haya podido preocupar. No hay nada de qué avergonzarse en realidad, porque este tip que les voy a hablar en los siguientes minutos es el que pasa desapercibido casi que el 90% de las veces, que es el hábito intestinal de los pacientes. Claro. Resulta ser que se ha demostrado que la constipación puede ocurrir hasta en el 83% de los pacientes críticos. Resulta ser que esta constipación, que viene acompañada muchas veces de ilio, puede producir un incremento del dolor en el paciente críticamente enfermo. Y sabemos que dolor se asocia a delirio y delirio se asocia a mortalidad. Entonces, de manera indirecta, la constipación puede contribuir con la mortalidad del paciente crítico. Un paciente que está constipado y que pasa ventilado durante varios días va a tener un incremento de la presión intraabdominal y esto va a hacer que el retorno venoso disminuya y el trabajo respiratorio del paciente se incremente. De hecho, que la constipación en el paciente críticamente enfermo es una causa ya bien documentada de falla de la extubación y el despertar del paciente. Y muchas veces los pacientes tienen un despertar complejo o difícil y la causa del por qué el paciente tiene ese despertar difícil puede ser simplemente que está constipado. Entonces, también hay un par de estudios publicados en el año 2003 y en el año 2013 en donde se establece una relación causal entre la constipación y el desarrollo de delirio
en el paciente críticamente enfermo. Entonces ve que es un tema que es sumamente importante porque es algo, primero que nada, del cual muchas veces no nos preocupamos, pero que puede ser causa de complicaciones que pueden incrementar la mortalidad, ¿verdad? Como por ejemplo el fallo de la extubación. Usted extuba a un Claro. paciente y el paciente está constipado con distensión abdominal que empuja el diafragma hacia arriba, disminuye la capacidad del diafragma de responder y el paciente nuevamente empeora y hay que volverlo a intubar. Y la reintubación se asocia a mortalidad. De Sí, pronto el paciente... como algo así te puede generar otras complicaciones Otras adicionales, ¿no? complicaciones que son más serias. Mm. Y además, bueno, pues como te mencioné, la aparición de delirio. Entonces, es muy importante que estemos valorando junto con enfermería si el paciente está teniendo deposiciones o no está teniendo deposiciones, cuáles son las características de esas deposiciones. Si el paciente está constipado, pues dejar algún tipo de laxante para que el paciente ablande sus heces y pueda expulsarlas de manera sencilla. Y por el contrario, si el paciente tiene diarrea, pues darle tratamiento a la diarrea. Recordemos que la nutrición puede, dentro de las complicaciones de la nutrición enteral, pues una de ellas es el desarrollo de diarrea. Entonces, comentarle este hallazgo al equipo de soporte nutricional para que ellos puedan corregir la conformación de la alimentación para disminuir este evento. Entonces, antes de extubar un paciente, debemos de fijarnos cómo es el hábito intestinal del mismo. Si hay distensión abdominal, si el paciente está constipado, si se palpan heces a la exploración física o tenemos un estudio radiológico que demuestre que hay gran cantidad de heces en el tracto gastrointestinal, tenemos que plantearnos si esto es meramente estreñimiento, si es un hilio que está haciendo el paciente, si tiene una oclusión intestinal o una suboclusión intestinal, darle tratamiento y después de resolver ese problema, ahora sí, vamos a hacer el spontaneous breathing trial, vamos a ver si el paciente despierta bien, si tolera la ventilación espontánea y si todo esto está bien, no hay trastorno gasométrico, el paciente no está hipotenso, el paciente no tiene ninguna otra complicación metabólica, pues bien, vamos a extubarlo para asegurarnos que el éxito de esa extubación vaya a ser efectivo. Muy bien, un punto importantísimo sin duda y sé que será de muchísimo provecho para todas las personas que están compartiendo hoy con nosotros.